Vamos a entrar en materia. Hoy les traemos un tema que personalmente me llama mucho la atención y yo estoy segura que hay mucha gente que también tiene, bueno, cantidad de dudas referente al tema de la famosa prueba poligráfica y en general de la mentira, porque al final de cuentas eso es lo que se está viendo, si estamos mintiendo o no. Por eso él es Iván Mejía, él es licenciado en psicología con énfasis en el área pues industrial, también tiene una maestría en grafología, documentología, por ende es poligrafista también. Qué montón de nombres, ¿verdad? Primero que nada, para poder entender con quién estamos hablando. Bienvenido, Iván, gracias por aceptar la invitación. Un comentólogo, un grafólogo, para saber con quién estamos hablando. Bienvenido, Iván. Hola. Mucho gusto de estar aquí. Gracias, Catherine, por invitarme. La verdad que es un placer estar compartiendo de estos temas, ¿verdad? Que no muchos no muchos tocan estos temas porque la verdad, como tú decías, es bueno saber de todo un poco. Y que la realidad es que en estos momentos la poligrafía se está viendo en aumento en el área lo que es industrial. Y que, bueno, tú lo comentabas anteriormente, tú pasaste por un proceso de poligrafía, ¿verdad? Tú pasaste por un proceso en donde te conectaron un montón de decir chunches o algo así, pero el día de hoy vamos a ver, y toda la audiencia va a poder escuchar o ver lo que es, cómo analiza esta herramienta, cómo nos analiza a nosotros para saber si somos confiables o no, o si estamos mintiendo o no. Entonces, como tú le decías... Estamos diciendo Sí. Perdón, si estamos diciendo la verdad o no. Claro, por eso te digo, si somos confiables o no, si estamos diciendo la verdad o no, o si estamos mintiendo o no también, ¿verdad? Y aquí Perdón que interrumpo, Iván. Ya saben que como estamos por internet, la señal llega al final. Pero es que tengo tantas preguntas que siento que no me va a gustar el tiempo, ¿verdad? Pero para que entremos como en materia a entender este tema, primero quiero hacerte una pregunta, Iván. Realmente, y ambos pues somos psicólogos, pero me gustaría que alguien más le dijera a la gente, ¿realmente podemos detectar que alguien está mintiendo? O sea, ¿realmente es algo que se puede medir o son falsas acusaciones de que puedo ver que cómo sentó, que cómo habló? ¿Realmente podemos detectar si alguien miente o no? Claro, recordá que al final nosotros somos unas personas que nuestra comunicación se divide en dos partes, ¿verdad? En la comunicación verbal, que es por medio de nosotros estamos hablando, y la comunicación no verbal. Recordemos dos cosas. La comunicación verbal es consciente. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo. ¿Me entiendes? Hoy te estoy diciendo, hola, Catherine, ¿cómo estás? Entonces estoy entendiendo y estoy conscientemente diciéndote, hola, Catherine, ¿cómo estás? Pero la no verbal es inconsciente. Entonces la no verbal es aquella que nosotros no podemos dirigir, es aquella a la que se dirige por nuestras emociones o por nuestros estados anímicos. Entonces, a grosso modo, nosotros con un entrenamiento también, esa es otra cosa, si nosotros estamos más como encariñados o un familiar o un amigo, podemos detectar si él está mintiendo o no porque ya hemos llevado un proceso de aprendizaje con esa persona. Claro, a otra persona, recordemos también que como psicólogos entendemos que todas las personas son diferentes y todas las personas son un mundo, entonces todas las personas se van a comportar diferente. Y eso vamos a hablar hoy también porque nosotros tenemos una serie de, como decir así, características que nos enseñaron de cómo predecir que una persona está mintiendo. Me vas a decir, Catherine, que en tu educación de psicología no tuviste una clase que decía háganme un video en lo que la conducta no verbal nos explique que la persona está mintiendo. ¿O no tuviste esa clase? Y eso es lo interesante y lo que decías de lo que es consciente y lo que no. Porque a veces uno dice, se te nota que me estás mintiendo. O sea, es real entonces cuando decimos, se te nota que me estás mintiendo.
Claro, pero recordemos también que estos son estereotipos. Vaya, un estereotipo, te voy a poner un ejemplo, el tocarse el pelo. ¿Recuerdas que a nosotros nos indicaban que una persona que estaba mintiendo, bueno, que estaba nerviosa, se tocaba el pelo o quitaba la mirada de la persona y todo eso? Entonces, esos son estereotipos que también tenemos que cambiar porque, ojo, los mentirosos también lo saben. Entonces, uno como mentiroso, como sabe que tienen estereotipos de no verte a los ojos, entonces para mentirte te van a ver a los ojos. Entonces es más probable que un mentiroso te mire a los ojos porque él ya sabe el estereotipo de no mirarte a los ojos, de quitarte la mirada. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar cómo el polígrafo también, la conducta no verbal nos lo da en nuestro comportamiento fisiológico. Que eso es importante. Ahí es donde yo quería llegar precisamente, porque resulta que ahora uno puede buscar en internet cómo saber que me están mintiendo. Entonces yo ya puedo saber qué cosas no hacer para que vean que no estoy mintiendo, para descubrir si alguien me miente. Entonces yo creo, y decirme si estoy equivocado o no, que ahí es donde entra el polígrafo, porque no es una persona que está viendo, sino que ya es otro tipo de evaluación. Entonces aquí es donde viene la pregunta. El polígrafo no me está viendo. ¿Qué es lo que mide el polígrafo en mí para saber si yo estoy mintiendo o no? Muy buena pregunta, pero primero vamos a hacer qué es lo que nos está midiendo el polígrafo, como tú lo decías, pero en forma de ¿qué es lo que busca el polígrafo? ¿Qué es lo que busca el polígrafo, crees tú? Yo creo que saber si estoy mintiendo, creo. Perfecto, sí. Entonces, ahora, ¿qué es la mentira? Esa es una buena pregunta. La mentira, la Real Academia Española nos indica que es una expresión o un manifiesto de algo contrario a lo que se cree. ¿Me entiendes? O sea, la mentira es algo contrario a lo que tú crees. Estás mintiendo. O sea, que yo puedo estar mintiendo y si me lo creo, no es mentira. Esa es otra cosa que vamos a tomar también. Es una parte bien compleja. La mentira es grande. El polígrafo es un tema grandísimo que trataremos de abordar lo más posible y lo más simple posible para que la gente lo conozca de manera sencilla también. Y eso me gusta porque te voy a comentar mi experiencia y yo creo que tal vez de ahí podemos partir. Yo estaba aplicando a un trabajo hace unos años, de hecho me quedé en ese trabajo y la última prueba era la prueba del polígrafo. Yo era psicóloga, pero nunca me había tenido que exponer a la situación. Llego al lugar y uno desde el día anterior, Iván, y todo eso me gustaría que vos te lo explicaras a la gente, yo no pude dormir. O sea, yo no había cometido un delito, pero no pude dormir, preocupada, nerviosa. Dije, me van a sacar un delito que no cometí o qué. No, o sea, me levanté estresada, me perdí porque estaba estresada. Llegué y desde que llegué hasta el lugar me pareció tenebroso. La persona que me atendió estaba tan seria, me conectaron un montón de cosas y me empezaron a hacer un montón de preguntas. Y la pregunta que más me llamó la atención fue donde me preguntaron, ¿alguna vez se ha robado algo de su oficina? Incluye un lápiz, un papel. Y entonces ahí yo me paralicé porque yo dije, en algún momento me he quedado con un lápiz, en algún momento me he traído una hoja, entonces, ¿qué tengo que decir? Y yo preocupada porque yo dije, voy a salir que mentí, porque tal vez sí imprimí un par de veces cosas de la universidad, o sí intercambié un lápiz, entonces, y al final quedé. Entonces yo dije, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo quedé en el trabajo? O sea, ¿cómo salí? Entonces, ¿Qué respondiste? Que no. Porque yo pensé que se refería a si yo había abierto la caja chica y me había robado algo, pero cuando, o sea, de verdad que tuve un momento en el que yo dije, no sé qué tengo que responder, exacto, porque puede ser que sí es que la palabra robado a uno lo pone tan tenso, ¿verdad? Y me dice, ¿te has robado algo de la oficina? Y yo, o sea, nunca me lo he robado, de decir, me voy a robar este cartucho de tinta, nunca, pero posiblemente agarré una hoja para algo personal. Entonces, basado de repente en esa experiencia que tal vez le ha pasado a muchos o le va a pasar, me gustaría, Iván, que te tomaras tu tiempo y ampliaras un poco esta situación. Y te comento mi experiencia porque seguro es como que la duda que tiene la gente, mucho. ¿verdad? Sí. Entonces, para que nos comentes acerca de esta situación y de esa experiencia que a mí
pasó, si conoces o sabes de otras experiencias o en tus estudios también, cómo es que funciona realmente esto. Claro. Me gusta mucho porque la realidad es que todos tenemos ese miedo. Todos tenemos ese miedo al no ser creídos. Entonces, ahí es donde viene el poligrafista. El poligrafista tiene que ver todo, porque el polígrafo no te dice miente, miente, miente. Cuando vos decís no, el polígrafo no te dice miente, miente, mentir. ¿Me entiendes? Perdón. Sino que establece cambios fisiológicos que están en nuestro cuerpo por la misma ansiedad y el miedo que tenemos nosotros al momento de mentir. Esa es otra parte que vamos a tomar. Porque te digo, vaya, cuando mientes, ¿qué crees tú que pasa por tu mente? ¿O qué pasa por tu cuerpo? Oh, ojo, ¿verdad? Si has mentido alguna vez. Yo creo que todos hemos mentido alguna vez. Creo que sí. Y creo que no todos tenemos como las mismas reacciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no sabía que me iban a preguntar y sentí que había cometido un delito y me sentía muy nerviosa, no pude dormir, muy ansiosa, ni siquiera tenía hambre. Entonces yo me puse como nerviosa. Esa fue mi reacción. Nerviosa, me sentía hasta como caliente. Entonces yo, en mi caso, esa fue mi reacción. Aunque, pues, no, al final no sé si mentí o no. Al principio, ¿qué es lo que o sea, cuando tú llegaste, la persona se te presentó, te dijo lo que iban a hacer, la pregunta te la hicieron primero sin el polígrafo o con el polígrafo? Todo fue primero sin el polígrafo y me preguntaron primero si mi nombre era Catherine Giselle Irías Vázquez. Y tú le dijiste que no. Así. Es tu nombre artístico. Yo les dije sí. Y fui entrando en confianza con esas preguntas. Ya después cuando me preguntaron, ¿te has robado algo de la oficina? Y me bloqueé. Pero te lo preguntaron primero sin el polígrafo, ¿verdad? Sí. Esa es la forma correcta de hacerlo, porque hay un momento en el que tú puedes decir que esa pregunta no la entendés. Entonces tú hubieras dicho también, porque al final te tuvieron que decir, entiende todas las preguntas en las que estuvimos diciendo todo eso, porque ahí entramos a la ambigüedad. Tú entraste en una ambigüedad, tú entraste en decir, no me robé nada conscientemente, sino que me robé un lápiz una vez, o empezaste a decir que te robaste aunque no hubiera sido que te robaste. Entonces ahí correcto, hubieras establecido, porque se puede establecer cuando el poligrafista al final de la primera pregunta, que es sin el polígrafo, tienes que entender completamente las preguntas, porque las preguntas son sí o no, y en el sí o no no hay ambigüedad, no hay un tal vez. ¿Me entiendes? Entonces las pruebas poligráficas, vamos a entrar en las preguntas, porque tocaste ese tema de las preguntas, ¿verdad? Hay 3 tipos de preguntas en una prueba poligráfica: una prueba control, una prueba relevante y una prueba irrelevante. La prueba irrelevante son preguntas como: tu nombre es Catherine Giselle Irías Vázquez, tu número de identidad es tal, hoy estás sentada enfrente de tal. Esas son preguntas relevantes. ¿Por qué? Porque no hacen un cambio o no hacen una alteración significativa en el polígrafo. ¿Entiendes? Están las preguntas relevantes, que me imagino que fue una de las que te hicieron. Esa fue una pregunta relevante. ¿Por qué? Porque es lo que vino a pedirle el cliente, o sea, la empresa le vino a pedir, decir, búscame si robó un lápiz. ¿Me entiendes? Otra pregunta relevante podría ser: ¿usted se ha peleado con su supervisor verbalmente anteriormente? Entonces eso sería una pregunta relevante, porque estamos buscando si peleó, y si es confiable. O sea, si peleó puede decir que sí o no. Entonces, si peleó, vamos a establecer que no es apto para... ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Quién escoge las preguntas? ¿La empresa? ¿El poligrafista? Se unen los dos. Bueno, debería de ser, porque el poligrafista tiene que entender cómo se van a mover las preguntas, y el cliente debe entender que no todas las preguntas son correctas.
¿Me entiendes? Como así. Preguntas personales no te pueden hacer. Como tu religión, como tu inclinación sexual, como el número de si tuviste una familia alcohólica o todo eso, ¿me entiendes? Preguntas meramente personales no te pueden hacer. ¿Te pueden hacer? ¿Has tomado alcohol? Sí. Sí te pueden hacer. ¿Has probado drogas? Sí. Te lo pueden hacer porque son preguntas que a la empresa, para hacer su selección de personal, tienden a ver bastante, porque son aquellas cosas que podrían venir a afectar posiblemente a la empresa en un futuro. A mí me preguntaron eso, de hecho, si había consumido alcohol, si había consumido drogas, después de lo de, o sea, nada me puso más nerviosa que si me había robado un lápiz. El robar. El robar, pero, sí, es correcto. Pero después te preguntaron si usted ha robado en general. No, la pregunta era si había robado algo de la empresa o de alguna empresa donde yo había trabajado. Sí. Bueno, cada poligrafista hace su prueba como quiera, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo normal es que, digamos, si te hacen una relevante, te tienen que hacer una de control. Bueno, esa es como yo debería de hacerlo, ¿me entiendes? Como yo lo hago. Uh-huh. Una de control, que la de control sería, en un formato general, tú has robado. Uh-huh. ¿Me entiendes? Para un ya enfoque general, no enfoque decir, has robado 5.000 lempiras o has robado 4.000 millones de lempiras de la arca pública, ¿me entiendes? Son cosas así de simple. Entonces, tal vez, como les digo, un consejo es que al momento de explicarles todas las preguntas, el poligrafista, ustedes tienen también la oportunidad de decirles, fíjate que no entendí bien esa pregunta, o la verdad que no entiendo bien esa pregunta. Entonces el poligrafista tiene que tener otra pregunta o tiene que tener otro consultorio de preguntas para hacer una pregunta más clara que lo entienda el examinado. Okay, y eso es bien importante y me gusta mucho porque yo insisto, siempre estos temas los tocamos para que la gente tenga más conocimiento de las cosas de la vida. Entonces, si yo vuelvo a enfrentarme a una prueba de polígrafo y no entiendo una pregunta, yo le puedo decir en esa primera etapa, ¿verdad? Antes de que me conecten, sí, yo le puedo decir, no entiendo esa pregunta. Okay. Uh-huh, perfectamente. Y si el poligrafista se siente dañado o algo, entonces ahí ve mucho la profesionalidad de él, ¿verdad? Porque la realidad es que a nosotros nos dan a entender que el poligrafista tiene que ser empático con esa persona. Entonces, esa primera opción, que es la que no te están conectando en el polígrafo, es cuando tú tienes que venir y decir, la verdad que no entiendo. ¿Por qué? Porque así nos dices a nosotros, bueno, entonces esto me va a afectar al momento de que yo le conecte el polígrafo. Me va a afectar, me puede dar hasta un falso positivo. Okay. ¿Entiendes? Entonces, ahí en ese momento, pero mucha gente no sabe. O sea, mucha gente cree que solo tiene que decir sí o no, cree que esa prueba es para ver su conducta no verbal o posiblemente podría también dar un poco de ver su conducta no verbal, ¿verdad? Cómo llegó y cómo... Pero esa pregunta es más que todo para que las dos partes puedan entender lo que está pasando, lo que están haciendo. Y algo que me llama la atención, porque estamos hablando de todo ese tema, ¿verdad? Y me encanta que vimos el punto de que al final de cuentas es una máquina, al final de cuentas, claro está la parte humana, el poligrafista, que ya vamos a hablar de eso, pero al final de cuentas es una máquina que no porque yo le caiga bien o le caiga mal va a arrojar un resultado, ¿verdad? Sino que es neutro. ¿Por qué me preguntaron a mí, Iván, si había estado enfermo una semana antes, o si estaba bien, si no estaba enferma, si había dormido bien, si había comido bien? ¿Por qué me preguntaron eso? Porque en realidad lo que el polígrafo ve es tu cuerpo. Entonces, si estás mal o anímicamente o si no dormiste bien, eso hay un cambio fisiológico que hay en tu cuerpo. Vamos a meternos para que entendamos esto de que si dormiste bien, si has comido bien, si has estado enferma o todo eso, vamos a entender qué el polígrafo nos brinda a los poligrafistas o qué es lo que nosotros queremos observar para verificar que una persona es confiable, está mintiendo o no.
Entonces, primero, el polígrafo cuenta con cuatro canales que son los esenciales. Que todo polígrafo tiene que tener 4 canales, que son uno cardiovascular, y ya te voy a explicar que uno de respiratorio, y dos respiratorios, y uno para analizar la electrodermis o la conductancia de la piel por medio de la sudoración. Entonces, vamos a establecer, hay 2 canales neumos. ¿Qué son los canales neumos? Son los canales que revisa los ciclos respiratorios de la persona que tiene. Entonces, eso mira cuántos ciclos respiratorios tienes por minuto. ¿Cuál es un ciclo respiratorio? Inhala, exhala. Eso es un ciclo respiratorio. Inhala, exhala. Entonces, ¿te has fijado o te pusieron algo que parecía esto? Bueno, no tengo en mano el del polígrafo, ¿verdad? Pero es algo así, ¿verdad? Te lo ponen en el pecho y te ponen en el abdomen. Yo sentí que me iban a quitar un órgano, me sentí tan nerviosa, me conectaron a un montón de cosas que yo no sabía qué es lo que me estaban midiendo, y qué bueno que nos está explicando un poquito eso. Y mira qué interesante, yo que soy psicóloga, no manejo ese tema, no digamos... persona que tal vez ni sabía que existía eso, o sea, ¿cómo se puede poner de nervioso ante esta prueba? Pero te dejo seguir explicando, solo era porque me acordé de la experiencia. Bueno, entonces, estos que te colocan en el pecho y en el abdomen es para ver cuánto es lo que tú respiras por minuto, ¿verdad? Los ciclos respiratorios. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando tú respiras, recordemos que el diafragma se contrae para que el oxígeno entre a tus pulmones. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos esto. Entonces, el neumo, la ganga, esto es ganga de tensión. Eso se llama ganga de tensión. Entonces, la ganga de tensión o el cable que te colocaron en el pecho y en el abdomen es, cada movimiento lo transmite por medio de un pulso eléctrico. Entonces, ese pulso eléctrico es el que nos da a nosotros, porque recordad que ahora, no sé si tú te acuerdas que antes era los polígrafos analógicos, aquella cajota gris, no sé si tú la viste. Hay una película que es Conociendo a la familia de mi esposo, no sé si tú la has visto. Ajá, sí. Entonces, él era un exagente de la CIA, ¿verdad? Entonces, él siempre tenía el polígrafo y conectó al novio al polígrafo, ¿verdad? Uh-huh. Que era aquella cosa grandota, aquella. Entonces, todo eso que les estoy explicando ahí lo transmitían a un papel. ¿Qué pasa ahora? Todas esas gráficas, porque lo que nosotros vemos son gráficas, la transmitimos a un CPU que es pequeño, y ese CPU lo transmite a la computadora. El polígrafo ahora solo es un cuadrado así. Que todo eso están conectados los canales, y que eso lo pasa hacia la computadora, que es donde obtenemos la información necesaria. Entonces, ¿qué es la otra cosa? La cardiovascular. Entonces, ¿le entendiste lo del neumo o hay algo que explicar? Entonces, no, lo entiendo. Cuando nosotros inhalamos, cuando nosotros exhalamos y inhalamos, entonces el diafragma se mueve. Entonces, por eso tiene que conectarse también el de abajo, porque el diafragma también es un movimiento que nos indica los ciclos de respiración de una persona. Vamos a la otra. El hinchable que te colocan aquí, la abrazadera hinchable que te colocan aquí, ese es el cardiovascular, ese es el que mira la presión arterial y la que mira las pulsaciones que tienes en tu cuerpo. Entonces, recordemos algo. Cuando nosotros mentimos, nuestra carga cognitiva o nuestro procesamiento cerebral es más que cuando nosotros decimos la verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos que pensar más, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Catherine, a ver si me ayudas. Bueno, realmente que todo el cuerpo empieza a reaccionar, lo que decías, que el corazón empieza a palpitar más, que empieza la sudoración, que pero empieza ahí, el movimiento. En la palpitación, ¿por qué? Porque está mandando más sangre a la cabeza, está mandando más sangre al cerebro, más oxígeno, más proteínas, porque necesita
más energía para hacer la mentira, porque tienes que decir, tengo que mentir, tengo que estar mintiendo, tengo que seguir pensar mintiendo. más para armar la mentira. Claro, por eso te digo. Entonces, eso es lo que mide eso. Cuando que vamos a ver todo eso junto, al final, porque el polígrafo me envía si está mintiendo o no. Y la otra es la de sudoración. Te pusieron dos como electrodos en el dedo, ¿verdad? ¿En cuáles dedos te los pusieron? Ya no me acuerdo, fue hace como 4 años, pero si no me equivoco fue en el índice, bueno, creo que fue en estos 2 dedos. Sí. Creo. Eso mide los cambios electrodérmicos o la electricidad que se transmite por la piel. Recordemos que la piel tiene una corriente eléctrica, no es así como, vamos a decir, como, no sé, un tormenta, o yo no sé, que transmitía los rayos por los dedos, ¿me entiendes? Sino que tenemos un efecto electrodérmico en nuestros dedos. Por eso a veces chocamos con alguien y sentimos, ¿verdad? La electricidad. Esa estática. Ay, bueno, perdón. Es una corriente que también pasa por nuestro cuerpo, pero que no nos indica que no está dentro de nuestra dermis, ¿entiendes? Okay. Recordemos que la piel se divide en 3, ¿verdad? En epidermis, dermis y epidermis. Pero bueno, entonces, al momento de sudar, recordemos que la mano es una de las partes del cuerpo que más suda uno. Cuando está nervioso. Cuando uno está nervioso, los dedos, las yemas de los dedos sudan y todo. Por eso cuando uno anda agarrado de la mano con su pareja o algo, dice, ay no, que me suda. Dice. Entonces, lo que mide esto es cuando nosotros sudamos, más actividad eléctrica hay. Más movimiento eléctrico hay en nuestra dermis, ¿me entiendes? Entonces, esos son como decir los 4 canales que nosotros miramos. ¿Por qué miramos nosotros estos 4 canales? Porque cuando nosotros mentimos, entramos a un estado de ansiedad y de miedo. Entonces, ese estado de ansiedad y ese estado de miedo nos da a nosotros que nuestro cuerpo, nuestra fisiología cambia. Porque también tenemos que entender que el sistema nervioso central, el sistema nervioso se divide en 2, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es toda la cabeza, el encéfalo, el cerebro, todo. El sistema periférico son los gustos, el tacto, los sentidos. Entonces, ese sistema periférico también hay un sistema que se llama sistema nervioso automático, que es donde nosotros como poligrafistas nos enfocamos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso automático es aquel que nos controla lo que son las vísceras, para decirlo así, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra piel, nuestra sudoración. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no podemos controlar. Nosotros podemos controlar, el tiempo en que sudar, pero no controlamos si sudar o no. Nosotros podemos controlar los ciclos de respiración. Digamos, cuando uno evita respirar o está nadando y cosas así, le enseñan que usted puede controlar sus ciclos de respiración. Pero no podemos evitar respirar, no podemos evitar, como te digo, sudar, no podemos evitar palpitar nuestro corazón. Entonces en eso nos enfocamos nosotros. Porque como te decía yo... Dale. Perdón. Y eso creo yo que es al final de cuentas lo que la gente necesita saber, ¿verdad? Y lo que necesitamos saber realmente, que es que esta prueba lo que está midiendo es la respuesta automática de nuestro cuerpo al responder una mentira. Y como por resumir lo que Iván nos decía es que claro, cuando nosotros estamos mintiendo, cuando sabemos que estamos mintiendo, como nuestro cerebro empieza a trabajar más, entonces es donde se mira, me imagino yo, que suben los picos, ¿verdad? Y que se subió el corazón, bueno, se subió la respiración. Depende de cada quien también, ¿verdad? Porque como el cuerpo es diferente, entonces cuando uno está mintiendo, también puede hacer que el corazón vaya bajando o que ¿me entiendes lo que te digo? O la respiración vaya bajando. Entonces, eso es lo que nosotros nos enfocamos. Qué bueno que lo tocaste, porque la verdad que nosotros nos enfocamos en eso, en las reacciones cuando nosotros tenemos un estímulo, que en este caso son las preguntas. Entonces, nosotros nos enfocamos en el cambio significativo de esos picos que decís vos.
¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, cada persona puede ser que el pico suba, el pico baje, entonces, pero ¿qué puede hacer que lo que nosotros nos enfocamos es eso, en los cambios significativos que está pasando en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos nuestra ansiedad y estrés y miedo cuando nosotros estamos mintiendo? Y yo creo que ahí es donde es bien importante que quien haga la prueba sea una persona especialista, ¿verdad? Porque yo creo que siempre hay un poquito de ansiedad extra por el simple hecho de que yo sé que me están haciendo la prueba. Entonces ya, aunque no estoy mintiendo, ya hay un mayor nivel de ansiedad. Entonces aquí quiero porque ya solo nos quedan 5 minutos y lo que te decía, podemos hablar tanto, pero ya estamos a 5 minutos, y falta increíble. Un montón. Y falta un montón. Tanto, y yo creo que vamos a tener que hacer otro programa más adelante para esclarecer otros temas, pero al final de cuentas, Iván, hacemos toda la prueba, salen los gráficos, el poligrafista los revisa, y al final de cuentas, la máquina no nos dijo miente o no miente, sino que el poligrafista fue el que prácticamente tuvo que analizarlo, ¿verdad? Por eso el polígrafo tiene un 90% de veracidad y un 10%, pero ¿cuál es el 10%? Es el factor humano. Siempre hay que entender que el que lo está controlando es una persona que puede errar. ¿Me entiendes? Claro, ya una persona bien capacitada y todo no tendría por qué errar, como decir, dar tantos falsos positivos. Okay. Como una compañera una vez me estableció de que ella no había pasado el examen, pero todos no habían pasado el examen de ellos. O sea, que ahí sí era el poligrafista. Entonces, ahí podríamos establecer, porque también, o sea, tal vez todos eran mentirosos, ¿me entiendes? Lo que te digo, pero que el poligrafista tiene, como tú lo decías, es una máquina, la máquina no te está diciendo, o sea, te está diciendo que está mintiendo, pero por sus cambios fisiológicos que nosotros como los poligrafistas debemos de observar. No te dice, cuando tú dices, robó un lápiz, no, y de un solo, una luz roja, miente, ¿me entiendes? No es así. Que así creemos nosotros que es. Como en Don Francisco, ¿tú lo viste en alguna? Sí. ¿La engaña o no la engaña? No hay que salía tú engañar a su esposa, le decía el gringo, que le hablaban pero bueno. Y eso es parte de los sesgos un poligrafista también, porque ¿verdad? Mirabas toda la máquina. Claro. Sí. Pues qué interesante, Iván. En realidad es una prueba bien. Sí. Es bien interesante porque, bueno, podríamos hablar tanto, yo insisto, estamos nada más a 3 minutos, pero yo creo que con la explicación que nos has compartido ya queda más claro, porque aún yo me hice esa prueba hace un montón de años y todavía tenía como ciertas dudas y de repente pues está más claro y yo creo que es importante que la gente sepa también. Entonces, Iván, ya para terminar, porque nos quedan 2 minutos, y no se trata de que queremos que la gente aprenda a mentirle al polígrafo, porque no, es que no puede, es que esa es otra parte que quedamos mal con la gente porque hay muchos que dicen que se puede ganar al polígrafo, y esa es otra parte que me gustaría tocar en otro tema, en otro momento, en otro programa, porque sí es muy interesante. Es muy interesante y es tan amplio, pero me gustaría que de repente le diéramos unos consejos a la gente, Iván, que tal vez están en sus procesos de selección y ya les dijeron que tenían que ir a hacerse la prueba. ¿Cómo se pueden preparar? Porque de repente yo soy honesto y no quiero fallarlo porque me mataron los nervios. Entonces, un consejo para esa gente que de repente está por hacerlo o que en algún momento se le va a dar la oportunidad. Siempre van a haber nervios, siempre. En todo, cuando nosotros vemos algo nuevo o hacemos algo nuevo, siempre van a haber nervios. Cuando nosotros estamos en un proceso que queremos el trabajo, siempre van a haber nervios. Entonces, tienen que ir relajados y dormir bien. ¿Y por qué relajado? Porque si usted, como dice, no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. Entonces, el poligrafista también no es una prueba invasiva, o sea, no es una prueba que le van a poner muchos electrodos en la cabeza, dentro de la cabeza le van a hacer una lobotomía o algo así, ¿me entiendes? No, es algo normal,
es algo muy bonito, la verdad, y que uno como persona, como te digo, siempre van a ver tus nervios cuando es primera vez y más así que cuando quiere conseguir un trabajo o conseguir un puesto de trabajo. Excelente, pues muchísimas gracias, Iván, de verdad creo que hay tanto que hablar, ¿verdad? Y pues por ahí demasiado, así que tenemos que hacerlo más adelante. Quiero saludar a Madeline Cardona, que nos saluda preguntando si está soltero. Sí, está soltero, licenciado. José Mejía dice, excelente tema, lo felicito. Edith dice, excelente tema, colega, saludos, ella también es colega de nosotros. Por aquí Navi dice, colega, qué miedo, me van a descubrir mis tocadas de timbre a casas ajenas. No creo que le pregunten si se iba a tocar timbre, ¿verdad? No creo que sea muy importante eso. No creo, pero bueno, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo también. Gracias, Iván, de verdad por el tiempo. Gracias a ti por siempre invitarme. No, y vamos a tener que hacer otro programa más adelante donde podamos abordar más a profundidad este tema. Tú sabes que siempre cuentas conmigo. Gracias, yo sé que sí. Así que gracias, Iván, y gracias a la gente que ha estado pendiente de nosotros este día. Ya saben, prepárense, pilas y relajados, que si son gente honesta, pues les va a ir bien. Aquí hay más gente honesta que cualquier cosa. Definitivamente. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedan 10 segundos. Ya saben que este programa se repite todos los domingos en punto de las 4 de la tarde a través de tu radio positiva. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Catherine Vázquez y nuestro invitado Iván Mejía. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Cuando es y nunca termina, cuando siempre estás ahí. Mire hoy tus heridas rojas brillan más que el sol. Sueño de verte así, sin miedo hasta mí, siempre envuelto de verdad, ojos que no pueden ver tan alto, no voy si no estás. Quiero andar, correr tu misma suerte, ver y ser como vos. Sueño de verte así, muero por vivir, siempre envuelto de tu amor. Nadie sale ileso de una guerra así, y si caes sin esperanza, tu vieja agonía va por más. ¿Quién sale? ¿Quién sabe que esta guerra siempre la gana el más débil? ¿Quién sale? ¿Quién sabe que esta guerra pues está ganada de antemano? ¿Quién sabe? Caminar firme y voy descalzo y sé dónde voy. No habrá costo al honor tan alto de estar junto a él. Sueño de verte así y muero por vivir, siempre envuelto de tu amor. Nadie sale ileso de una guerra así, y si caes sin esperanza, tu vieja agonía va por más. ¿Quién sale? ¿Quién sabe que esta guerra siempre la gana el más débil? ¿Quién sale? ¿Quién sabe que esta guerra pues está ganada de antemano? ¿Quién sale? ¿Quién sabe que esta guerra siempre la gana el más débil? ¿Quién sale? ¿Quién sabe que esta guerra pues está ganada de antemano? ¿Quién sabe? We'll be right back in a moment with more music on your